Bien. Aquí viene un resumen de todo lo que vimos, los números racionales, ahí está, ¿sí? Números irracionales, ¿ok? El eje real que comentamos, que platicamos, les encargo la tarea que les pedí. Números no negativos, pero números no positivos, ¿verdad? Números no positivos y negativos. ¿Cuáles más grandotes, si los racionales o irracionales? ¿Sí? Bien, ahí está ese resumen. Luego viene lo de los intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es una porción del eje real. ¿Sí? Una porción del eje real, un segmento del eje real. Y obviamente al hablar de que es una porción del eje real o un segmento del eje real, debe de ser una parte que está limitada por extremos, y esos extremos son puntos. Son puntos, ¿vale? Ahora, si esos intervalos contienen a los extremos, se dice que es cerrado. Si no los contiene, se dice que es abierto. Creo que esto sí lo vieron en la prepa, ¿no? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, este es un intervalo. Este intervalo son todos los números que son menores que A, menores que B, pero mayores que A. Si se fijan, no contiene a los extremos. No contiene a los extremos porque lo pone como puntito blanco. ¿Sí? Mientras esto lo podemos poner así en forma de intervalo y lo podemos poner así en forma de desigualdad. Todos los números menores que B, pero mayores que A. ¿Sí? Bien. Este es otro intervalo. Si se fijan, son los mismos extremos, pero sí los contienen. Entonces, este intervalo se llama cerrado. Y se representa como todos los números menores o iguales que B, pero mayores o iguales que A. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en forma de gráfica, en forma de desigualdad, pero también se puede expresar en forma de par ordenado. ¿Cómo es esto? Un par ordenado puede ser entre paréntesis o entre corchetes o combinación de ambos. No es un punto, hay que decirlo, porque generalmente los puntos, ¿cómo los expresamos? Como las coordenadas entre paréntesis. Entonces, no es un punto, es un intervalo donde, si no coge a los extremos, si está abierto se representa con paréntesis, pero si está cerrado los coge con corchetes. Entonces este sería así: no coge a los extremos, lo pongo entre paréntesis. Aquí sí coge a los extremos, lo pongo entre corchetes. Abierto, cerrado, ¿sí? Como viene aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, hay otra forma también de expresarlos. A fin de cuentas, un intervalo es un conjunto. Entonces, un conjunto se puede expresar por comprensión. ¿Sí? Acuérdense que hay otra forma que también es por extensión, pero pues no vas a enumerar los elementos de un intervalo, pues cuando acabas, y además son números reales. Entonces tiene que haber una regla, y esa regla pues es por comprensión. Entonces, estos serían todos los números tales que sean menores que B, pero mayores que A. Y lo pongo entre llaves, porque los conjuntos se expresan entre llaves, ¿sí? Y este sería todos los números tales que sean menores o iguales que B, pero mayores o iguales que A. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces tenemos intervalos abiertos, intervalos cerrados, pero podemos tener combinaciones entre ellos, porque puede ser que cojan un extremo nada más, y en esas circunstancias se van a llamar semiabiertos o semicerrados. Vamos, aquí podemos hablar indistintamente de uno o de otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita. Me voy a acercar más porque le hace falta un poquito más de potencia al foco, ya está muy gastado. Yo creo que apagamos la luz. A ver, ¿puedes apagar la luz, ingeniero? Nada más ahorita para checar esto. Creo que se ve un poco mejor, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa?
Pues aquí es el intervalo abierto, no coge los extremos. Ya dijimos que aquí así se representa como un conjunto y así en forma de par ordenado. Aquí está cerrado, coge los dos extremos, forma de conjunto, forma de par ordenado. Si se fijan, no coge el extremo superior. Obviamente esto tiene que ver con los axiomas de orden. Entre más a la derecha esté, es más grande, entre más a la izquierda esté, es más pequeño. Entonces no coge el superior, pero sí coge el inferior. Entonces está semiabierto o semicerrado. ¿Sí? Es de forma indistinta, como lo quieras nombrar. Entonces en forma de conjunto serían todos los números menores que D, pero mayores o iguales que A. ¿Sí? Y en forma de par ordenado, como coge a A, ahí sería corchete, pero no coge a B, sería paréntesis. Ese también es un intervalo semicerrado o semiabierto, nada más que al revés. Ahora coge el superior, pero el inferior no. Entonces serían todos los números menores o iguales que B, pero mayores que A. ¿Sí? Y en forma de par ordenado, no coge A, ahí paréntesis, pero sí coge a B corchete. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Luego tenemos a este tipo de conjuntos, de intervalos, perdón, estos dos de aquí. Bueno, estos tres prácticamente. Estos intervalos, si se fijan, solamente tienen un solo extremo. ¿Sí? Que puede ser el inferior o el superior. ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente puede cogerlo o no cogerlo. Por ejemplo, estos dos, si se fijan, tienen límite inferior o tienen extremo inferior. El de arriba no lo coge, pero el de abajo sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Todos los números mayores que A. ¿Sí? En forma de conjunto y en forma de par ordenado, no coge el inferior, entonces paréntesis A, pero no tiene superior, ahí sería infinito. Y siempre que utilicemos el infinito es con paréntesis, porque el infinito nunca lo vas a tomar. ¿Sí? Bien, entonces este incluso sí tiene un nombre. Estos se llaman semi-infinitos también. Muchos autores así le llaman semi-infinitos. ¿Por qué? Porque son infinitos por un lado, nada más, por el otro no. ¿Sí? Bien. Ahora, de aquí, si se fijan, aquí hay una cosa, le falta la flechita. ¿Ya se fijaron? Le falta la flechita por acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y también le falta la flechita a esto. Bien. ¿Qué pasa? Perdón, estamos en ¿no? Es de aquí. Si se fijan, tiene al inferior, nada más. Sí lo coge, pero no tiene superior. Entonces son todos los números mayores o iguales que A, o corchete A, infinito paréntesis. ¿Están de acuerdo? Sí coge el inferior, pero el superior no, porque es infinito. Bien, vamos con de aquí. Esos serían, fíjense bien, semi-infinitos por la derecha. Podemos definirlos, ¿no? Porque por la derecha son infinitos, ¿verdad? Estos dos son semi-infinitos por la izquierda, porque no, el infinito es el menos infinito, no es por la izquierda. Es decir, serían todos los números menores que B. Aquí está, ¿verdad? El extremo superior tiene extremo superior, pero no lo coge. Ahora inferior no hay. Entonces, ¿qué tenemos por la izquierda? El menos infinito. Entonces sería paréntesis, menos infinito, B, paréntesis, porque no toma el extremo superior. Y aquí tenemos al revés. Tiene extremo superior, sí lo coge, pero no inferior. Entonces es paréntesis, menos infinito, B, corchete. O todos los números menores o iguales que B. ¿Sí? Bien. Y de aquí, pues es un conjunto infinito. Prácticamente es el eje real. Son todos los números reales. Lo definiríamos como paréntesis menos infinito, infinito, paréntesis. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y obviamente lo que les comentaba, pues aquí le hace falta lechita. ¿Sí? Bien, pues tener la luz, por favor. Gracias.
Continuamos. Reglas para inecuaciones. ¿Por qué nos vamos a analizar las ecuaciones, las inecuaciones, que también se llaman desigualdades? ¿Sí? Porque las ecuaciones ya las hemos resuelto. El primero de secundaria vimos ecuaciones lineales. ¿Sí o no? Ahora aquí yo les voy a comentar una cosa que van a profundizar más conforme vayan avanzando, y sobre todo en la materia de en materias superiores. Aquí de hecho también vamos a platicar acerca de ellas. Las ecuaciones pueden tener nombre. De hecho, la idea es que definamos un nombre porque eso nos va a ayudar mucho a resolverlas. Por ejemplo, unas ecuaciones como esta es una ecuación lineal. ¿Sí? Es una ecuación lineal. Está muy sencillita de resolver, simplemente hacemos el despeje, el pasaje de términos, ¿no? ¿Sí? Nuestro profe de la secundaria y de la prepa decía, pues miren, el 1 está sumando, pasa restando, ¿verdad? Luego el 3 está multiplicando, pasa dividiendo y ya está. ¿Sí? Bien, ese lenguaje de pasa, así nos lo platicaban en la secundaria y en la prepa. Nos lo decían nuestros profesores. Porque es un lenguaje muy coloquial, pero en realidad no es así. Porque no es que el 3 tenga patitas, ¿verdad? Y se eche un brinquito para el otro lado, ¿verdad? O que el 1 agarre sus manitas así, se eche el salto para el otro lado. No, ¿verdad? No tienen eso. ¿O sí? No. Entonces, ¿cómo es con los axiomas? Con los axiomas. Les voy a explicar nada más ese ejemplo sencillo con axiomas. Yo tengo 3x más 1 igual a 5. Entonces, quiero dejar a la x. Hay una jerarquía de operaciones, ¿de acuerdo? Empiezo por las que tienen menos jerarquía, sumas, restas. Bien, entonces tengo que quitar ese 1. ¿Cómo lo quito? Por uno de los axiomas que vienen en el material, que dice que si a una igualdad le resto la misma cantidad, de igualdad se conserva. O lo que es lo mismo, le sumo. Dicho sea de paso, la resta es una suma, pero se puede ver como una suma de negativos, ¿no? Entonces, si yo le sumo a ambos miembros el inverso aditivo de 1, estoy cumpliendo con uno de esos axiomas, ¿sí o no? No pasa nada. Bien. Entonces, ¿qué me queda? Entonces les digo, aquí sería ¿quién? Por inverso aditivo. Y ese es un axioma. Me va a quedar entonces así. Luego, otro de los axiomas me dice que si una igualdad la multiplico o divido por la misma cantidad, se conserva la igualdad. ¿Sí o no? Ese es otro axioma. O la propiedad del inverso multiplicativo. Multiplico ambos miembros por 1/3, ¿sí o no? Ahí está. Por inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Entonces, todo eso son los axiomas. Pero, pues yo diría que eso de que pasa sumando, restando, eso debería ser nada más en primaria. Yo creo que ya en secundaria se debería de explicar que son por las propiedades y dejar de utilizar ese lenguaje que no nos lleva a nada bien. Está bien cuando se les explica a los niños, ¿no? Por eso es importante que en la escuela a los niños hay que explicarles cosas de acuerdo a su edad. No les puedes explicar, no les puedes decir otras cosas. Tienen que ser acuerdas a su edad, ¿sí? No es que son superdotados. Sí, porque ya ven que dicen. En fin. Bien, entonces se aplican esas propiedades. Ahora, aquí tenemos una tabla. La voy a borrar. Sí, eso ya lo saben. Nada más, si se fijan que hemos aplicado las propiedades que vienen en los axiomas.
Bueno, yo necesito que estén así. Ya. Entonces aquí tenemos esta tabla, y en esta tabla reglas para inecuaciones o desigualdades. ¿Por qué? Porque las ecuaciones son muy sencillas de resolver. A ver, me voy a regresar un poquito, perdón. Las ecuaciones, ¿esta ecuación es qué? Cuadrática. ¿Cómo la resuelven? ¿Fórmula general o factorización? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta ecuación una ecuación ¿qué? Cúbica. ¿Sí están de acuerdo? Una ecuación cúbica. ¿Cómo la resuelven? Bueno, pues sí hay fórmula, como la chicharronera, como la fórmula general, pero ya las de tercer grado ya es muy larga y casi no se usa. ¿Sí? Pero sí hay fórmula para cúbica. Creo que la de cuarto grado también. Luego les voy a pasar ese video, se los voy a compartir este fin de semana para que lo vayan estudiando. Pero no se usa mucho. Aquí yo como se explica, por ejemplo, en álgebra lineal, sobre todo que se ven números complejos, es con el método de división sintética. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Pero ¿qué características tienen estas ecuaciones que les estoy hablando? ¿Son qué? ¿Quién se acuerda? ¿Son ecuaciones qué? No, lineal fue la que vimos hace rato. ¿Son ecuaciones qué? Bueno, es que de hecho estamos viendo una sola variable. Las matemáticas que vamos a resolver es de una variable independiente y una dependiente. Esto en matemáticas se llama cálculo de una variable porque estamos haciendo referencia a la independiente. ¿Sí? Ya de varias variables es hasta cálculo vectorial. Entonces, ¿cómo se llaman esas expresiones? Acuérdense de la secundaria, por favor. Rápido. No. Son... Faltan 4 personas. Supone que son 28. Voy a ver lo que se hace en X. Sí, hacemos 27. Uno se cambió la mañana. ¿Se cambió la mañana? Ajá. Faltan 3. No están faltando, Se llaman ecuaciones polinomiales porque son polinomios, ¿sí o no? ¿Sí? Esta ecuación ¿cómo se llama? Ecuación que trigonométrica, ¿sí o no? Esta es una ecuación exponencial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por el exponente. Hay ecuación trigonométrica inversa, logarítmica, en fin. Incluso si tú las combinas, pues ya no. O sea que, por ejemplo, que pongas 3x cuadrada más seno de x más 1 igual a 4, pues es una ecuación, pero ese es un revoltijo, ¿sí o no? Y de hecho, para resolver esa cosa, pues ya necesitarías hacer las gráficas. Sería una forma. Otra sería utilizar un método numérico. Ya no hay un método bonito como como el despeje en el caso de la lineal, como la chicharronera en el caso de la cuadrática o como división sintética en el caso de las polinomiales. Las polinomiales son muy importantes. Son muy importantes y de hecho las vamos a comentar y hay que tomarlas en cuenta porque las vamos a seguir utilizando y sobre todo porque hay un teorema que se llama teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Del álgebra. ¿Y qué nos dice este teorema? Nos dice que todo polinomio de grado n se puede factorizar en n factores lineales. Por lo que es lo mismo, toda ecuación polinomial de grado n tiene n raíces distintas n raíces que pueden ser reales distintas
o repetidas o complejas conjugadas. Entonces significa que una ecuación lineal, si tiene solución, es una cuadrática, si tiene solución, son dos. Bueno, más bien siempre van a tener solución. Si yo les digo si tiene, es porque me estoy refiriendo a los reales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y de hecho toda ecuación lineal tiene solución real. ¿Sí? Y también las de segunda tienen solución, pero estamos hablando en los reales. Pero siempre tiene solución. Eso es importante. Una ecuación cuadrática tiene 2, una cúbica 3, una de cuarto grado 4, una de quinto grado 5. Pero puede ser que tenga menos porque estamos así. Bueno, no que tenga menos, sino que diríamos, no, nada más tiene 3, pero estás hablando de las reales. Las otras van a ser complejas. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso es que las ecuaciones, pues no hay tanta bronca. Pero, ¿qué onda con las desigualdades o inecuaciones? Bueno, pues para poderlas resolver tenemos que conocer los axiomas. Aquí el libro le llama reglas. Algunos otros libros les llamarán propiedades. A fin de cuentas, son axiomas. ¿Por qué son axiomas? ¿Quién ya investigó lo que es un axioma? Afirmaciones que ya están evidencias que no, evidentes que no necesitas demostrarlo. Ok, ¿y qué es un postulado? Ya se enteró. Metamorfosis. ¿Ya lo leyó? ¿Ya se le acabó? ¿Sí? Medio. Este cuate tenía unas cosas bien fumadas. De hecho, Frank Kafka, sí murió en un helicóptero, creo. Sí. Tiene otra obra, está metamorfosis cierta, que se llama El Proceso. ¿Sí? Y sí es bastante kafkiano, por eso pues de ahí viene Su término. Estaban muy fumados. Pero digo, está bien. Muy bien. ¿Qué es un postulado? Es algo parecido al axioma, pero No es tan evidente, ese ya requiere más abstracción. ¿Sí? Bien. Un axioma sí es más claro. Son axiomas. ¿Por qué son axiomas? Fíjense lo que nos dice el primero. Si yo tengo una desigualdad y le sumo a ambos miembros la misma cantidad C, la desigualdad se mantiene. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que A es menor, por ejemplo, 1 es menor que 2, pero si le sumo el 3 a la desigualdad, me va a quedar 3 menor que 5. ¿Sí o no? Se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice la segunda? Si yo tengo una desigualdad y tengo otra desigualdad y sumo las desigualdades miembro a miembro, la desigualdad se conserva. O sea, si yo tengo que A es menor que B, dos números, A y B tales que A sea menor que B, y tengo otros dos números, C y D, tales que C sea menor que D, y las sumo, las dos desigualdades, ¿se vale? El resultado va a ser una desigualdad donde se va a conservar. Solamente si tienen el mismo sentido. Sí, porque si fuera así, pues ya no, ¿verdad? Tienen que tener el mismo sentido. La desigualdad, si tienen el mismo sentido y el asumo miembro a miembro. ¿Por qué miembro a miembro? Porque estoy sumando lo del primer miembro, lo del segundo miembro y veo que se conserva la desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos dice esa propiedad. ¿Queda claro, no? Bien. Otra. Si yo tengo una desigualdad, o A es menor que B, y tengo un tercer número C positivo, si yo multiplico ambos miembros de la desigualdad por ese número, la desigualdad se conserva. ¿Sí se fijan que se conserva, no? Ajá. Por ejemplo, esto es cierto, ¿no?
y tengo un tercer número, el 2 es mayor que 0, es positivo. Si multiplico ambos miembros por ese número, sería esto, ¿no? Y sí se sigue cumpliendo la desigualdad. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice la cuarta? Esa es muy importante. Si yo tengo una desigualdad, dos números, más bien, dos números tales que A y B, tales que A sea menor que B, y tengo un tercer número, pero ahora es negativo, si multiplico ambos miembros de la desigualdad, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Es decir, cuando es negativo. Por ejemplo, esto es cierto, ¿no? ¿Sí? Pero ahora voy a escoger un número que sea negativo. El menos 2 es menor que 0. Se cumple esto, ¿sí o no? Si multiplico ambos miembros de la desigualdad por este cuate, me va a quedar así. ¿Están de acuerdo? Y según esto la regla va es que, o el axioma me dice que el sentido de la desigualdad va a cambiar. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto me da? Menos 6. ¿Cuánto me da? Menos 10. ¿Menos 6 es mayor que menos 10? Sí. Entonces cuando es positivo, si multiplicas por un positivo no cambia, cuando multiplicas por un negativo sí cambia. ¿Sale? Bien. Otro. Si yo tengo dos números A y B, donde ambos son positivos, pero A es menor que B, ¿sí están de acuerdo? Ambos son positivos, pero es menor que B. ¿Sí se entiende? Sí, ahí, hasta ahí. ¿Sí o no? Hasta ahí sí. Bien, entonces sus recíprocos o sus inversos multiplicativos van a cambiar de tal manera que el inverso multiplicativo del primero va a ser mayor que el del segundo. Originalmente el primero es menor que el segundo, pero sus inversos multiplicativos son que el inverso multiplicativo del primero será mayor que el del segundo, ¿sí se entiende? Pero obviamente tienen que ser positivos ambos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿están de acuerdo que esto se cumple, no? Entonces, lo que nos dice la propiedad es que un medio sería mayor que un tercio. ¿Y si es verdad, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Oigo. Sí. Bueno, entonces estos son axiomas, a fin de cuentas. Bueno, entonces esto me va a permitir resolver desigualdades o inecuaciones. Dios, no puede ser, tenemos 3 minutos nada más. Sí. ¿Cómo ven? A ver, vamos a empezar. Escójanse uno de aquí. Del 13 al 16. Vamos a hacer un sencillito, con mi modo. A ver. ¿Cuál? ¿17? Sí. Primero uno de los 13 al 16, ¿no? Porque el 17 tiene ya dos términos con la variable. ¿Cuál? ¿El 13? El 13. A ver. 2x más 7 mayor que 3. ¿Sí? Bueno, si yo lo quisiera hacer de forma coloquial, de forma poco ordenada, de forma rápida, en pocas palabras, porque me da huevonada, diría, a ver, bueno, lo voy a hacer paso por paso. Primero que nada, el 7 pasa restando, me va a quedar así. Luego divido entre 2, entonces aquí me queda menos 4 entre 2, esto me va a dar menos 2, entonces x debe de ser mayor que menos 2. Pero no es el caso, hay que hacerlo paso por paso. Entonces, paso por paso, ¿cómo sería? A ver, yo tengo el 2x más 7 mayor que 3, tengo que quitar ese 7, ¿cómo lo quito? Aplicando de las propiedades que ya vi, sumo ambos números menos 7. Y yo sé que la desigualdad no va a cambiar. Ahora, si yo sumo menos 7 a ambos miembros, aquí me queda 0. Eso sí me lo puedo brincar y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que decía el profe que pasaba restando? Pero ya sabes por qué. ¿Sí? Bien.
Y luego, ¿qué harías? Tengo que quitar ese 2. Lo tengo que quitar, entonces sé que tendría que multiplicar ambos miembros por su inverso multiplicativo. Como 2 es positivo, la desigualdad no va a cambiar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense cómo les estoy diciendo las propiedades. Lo correcto es que yo lo escriba aquí, ¿verdad? No sé, por la propiedad, si quieren, propiedad, ¿qué propiedad fue? Ya son las 8. ¿Ya no tienen otra clase? No. Ah, pues si quieren seguimos. No, porque tengo yo con el otro grupo. Tengo con el otro grupo. A ver, miren, aquí está. ¿Qué propiedad sería? ¿Esto qué propiedad es? Es la propiedad 2. Por propiedad 2, ¿sí o no? Sí. ¿Esa de aquí qué propiedad es? Propiedad 4. Porque, no, la 3. Porque estoy multiplicando por un número que es mayor que 0, es un medio, ¿sí están de acuerdo? Sí. Obviamente aquí podemos incluir del inverso multiplicativo, entonces por propiedad 3, ¿no? Y entonces ¿qué me va a quedar? X mayor que menos 2, es decir, la solución sería todos los números mayores que menos 2 o todos estos números sin coger el 2, todos estos, ¿verdad? O sería en forma de par ordenado de menos 2 a infinito. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahí está, hacer un intervalo abierto. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen muy buena noche. Dios mediante, nos vemos el próximo martes.